Hay textos que son como cápsulas del tiempo, que nos abren una ventana a un mundo olvidado. Hoy vamos a asomarnos a uno de esos momentos, un tiempo de crisis total, pero también de una esperanza increíble que estaba moldeando el futuro. Todo está capturado en una obra fascinante, Los Salmos de Salomón. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasa cuando todo se viene abajo? Una nación entera se derrumba, la capital es invadida y no hay nadie que te explique por qué. No hay noticieros 24 horas, no hay redes sociales, nada. ¿Cómo se le da sentido a un desastre así? Bueno, la respuesta, como vamos a ver, está en un lugar bastante inesperado. Y es que la respuesta no la vamos a encontrar en los libros de historia de siempre, en esos que cuentan las grandes batallas. No, está escondida en algo mucho más personal, un conjunto de poemas, de plegarias, que fueron escritas, bueno, en el mismísimo ojo del huracán. Y aquí están. La clave de todo esto es una colección de 18 poemas conocidos como los Salmos de Salomón, pero mucho ojo, estos no son los salmos que la mayoría tiene en mente, esta es otra cosa. Es como el diario personal, la perspectiva en primera persona de alguien que vivió los eventos que lo cambiaron absolutamente todo. Claro, lo primero que salta a la vista es el nombre, ¿no? Salmos de Salomón. Pero aquí viene la primera sorpresa. El rey Salomón no tiene absolutamente nada que ver con esto. La realidad es que estos textos se escribieron casi 1000 años después de él, en pleno siglo I antes de Cristo, un siglo súper turbulento. Y es precisamente eso lo que los hace tan pero tan valiosos. Así que, para poder entender de verdad estos poemas, tenemos que meternos de lleno en el contexto. Hay que entender el caos del que nacieron. Porque miren, no surgieron en un momento de paz y tranquilidad, para nada. Nacieron en medio de una auténtica implosión, una autodestrucción nacional. El lío arranca justo después de la muerte de la reina Salomé Alejandra. ¿Qué pasa? Que sus dos hijos, Hircano y Aristóbulo, se lanzan a una lucha a muerte por el poder. Lo que empieza como una pelea de familia, rapidísimo se convierte en una guerra civil que parte al país por la mitad. Y entonces, en medio de la desesperación, los dos bandos cometen el peor error de su vida. Le piden ayuda a Roma. Y que quede claro, esto no era solo una pelea entre dos hermanos. No, eran dos proyectos de país completamente opuestos chocando de frente. Por un lado, Hircano, el hermano mayor, el heredero legítimo, apoyado por los fariseos. Y del otro lado, Aristóbulo, el hermano menor, un guerrero súper ambicioso que tenía de su lado a la élite de los saduceos. Y esa decisión, esa de llamar a Roma para que mediara el conflicto, bueno, esa decisión va a cambiar el destino de Judea para siempre. Porque el general romano que llegó, un tal Pompeyo, no venía precisamente en son de paz, no llegó como un mediador, llegó como un conquistador. Hay una fecha clave en toda esta historia. Un año que lo cambia absolutamente todo. El 63 a.C. Esta es la fecha que resuena una y otra vez en estos salmos. Es el año que marca el fin de la independencia judía y el inicio de una era completamente nueva y muy, muy dolorosa. Pompeyo, que no era ningún tonto, vio la división y se aprovechó. Simplemente escogió un bando, marchó sobre Jerusalén y la conquistó. Pero no se detuvo ahí. Hizo algo impensable, algo que fue un shock total para la gente. Entró y profanó el lugar más sagrado del templo, un sacrilegio absoluto. Y así, Judea dejó de ser un reino independiente para convertirse en un territorio controlado por Roma. Y aquí es donde el Salmo nos lo cuenta. Pero no como un libro de historia, Esto es el grito desgarrado de alguien que lo vio con sus propios ojos. En estas palabras se puede sentir la rabia, el trauma de ver tu ciudad caer. Y ese pecador del que habla, no hay ninguna duda, se refiere a Pompeyo. Ok, entonces, el desastre ya ocurrió. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo reacciona la gente ante algo así? Y es justo aquí donde los salmos nos dan una ventana única, porque no son solo un lamento, son un intento desesperado por encontrarle un sentido a todo, un sentido divino a la catástrofe. No sabemos quién escribió estos poemas, su nombre se perdió en la historia, pero leyendo lo que escribió, podemos armar una especie de perfil. Sabemos que vivía en Jerusalén, que vio todo, es casi seguro que era del grupo de los fariseos, y todo su pensamiento está empapado de dos ideas clave, que Dios es justo y que hay vida después de la muerte. En resumen, era un sobreviviente, alguien que intentaba explicar lo inexplicable. Y aquí está el núcleo de todo su argumento. Para el autor, la llegada de los romanos no fue mala suerte, no fue un simple juego geopolítico, no. Fue la justicia de Dios en plena acción. La idea es esta.
Todo este sufrimiento, la invasión, la profanación, era un castigo divino por los pecados de los líderes corruptos. Dios mismo estaba castigando a su gente por haberle dado la espalda. La forma en que el autor veía el mundo era en blanco y negro, no había grises. Por un lado estaban los justos, la gente que seguía siendo fiel a Dios, y por el otro, los pecadores, que incluía tanto a los invasores paganos como a los líderes judíos que habían causado todo el problema. Y el destino de cada grupo era radicalmente opuesto. Para los justos, la vida eterna. Para los pecadores, la perdición. Si quisiéramos encontrar una analogía moderna, una buena forma de verlo sería como un blog político, pero del siglo I antes de Cristo. Y claro, en lugar de texto, estaba escrito en forma de himnos, de oraciones. Era una reacción en caliente, inmediata y súper apasionada a la crisis que estaban viviendo. Pero cuidado, no todo es juicio y castigo, porque en medio de toda esa desesperación, de ese caos, estos salmos también construyen algo nuevo, una visión superpoderosa de esperanza, una esperanza para el futuro que iba a tener unas consecuencias gigantescas para la historia. Entonces, ¿cuál era la solución a la crisis? Según el autor, la respuesta ya no era militar, la respuesta era espiritual. Toda la esperanza se puso en la figura de un Mesías, un ungido de Dios. Pero, y esto es muy importante, no se imaginaban a otro guerrero. No, pensaban en un líder lleno de sabiduría y justicia, un rey cuyo poder no viniera de la espada, sino de su autoridad moral. Y aquí llegamos a un punto que es fundamental. La idea de Mesías que vemos en estos salmos es súper específica. Es como una foto del pensamiento justo en el momento previo al cristianismo. ¿Y qué vemos en esa foto? Un rey humano, un rey de este mundo para la nación judía. Esto contrasta muchísimo con la idea que surgirá después, la de un Salvador divino, celestial, para toda la humanidad. Y para el autor, faltaba el capítulo final de la historia, la prueba definitiva. Y esa prueba llegó unos años más tarde. ¿Qué pasó con Pompeyo? Pues que fue asesinado en Egipto y su cuerpo terminó arrojado al mar. Para el salmista, esto fue la señal, la confirmación de que la justicia divina siempre llega. El hombre que profanó el templo tuvo un final vergonzoso, y eso para el autor no era ninguna coincidencia. Entonces, si damos un paso atrás y miramos todo el recorrido, ¿con qué nos quedamos? Pues con que estos poemas, que parecen tan antiguos y lejanos, son en realidad una increíble cápsula del tiempo. Nos abren una ventana para ver con una honestidad brutal cómo una comunidad luchó por darle sentido a un desastre inimaginable. Nos permiten ser testigos del nacimiento de una esperanza mesiánica súper intensa, una idea forjada en el fuego de una crisis política y espiritual, una esperanza que estaba poniendo los cimientos para lo que vendría después. Y esa es la gran pregunta que nos queda flotando, ¿no? Entender este momento, este miedo tan profundo y esta esperanza tan radical nos da el contexto para todo lo que vino después. Nos obliga a pensar cuántas de las ideas que hoy damos por sentadas nacieron en realidad así, en medio del caos, la crisis y la desesperación de la historia.